¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Norru. Hoy les traigo un nuevo video de Hearthstone. En este caso voy a estar jugando con el mazo de Paladin Robots. Eh, Estoy con la versión que lleva el de constructor para obtener los Chispabot 1-1 con magnetismo. Oscilador que ayuda a reducir el coste del siguiente robot que se juegue. Reparabot que no que todos los magnetismos que se le apliquen luego los devuelve a la mano una vez muere. Robo Langosta, que es un muy buen turno 1 y que nos va a ayudar a darle más daño y vida a un robot aleatorio en la mano. Autómata de seguridad, que después de que invoque un robot obtiene 1+1. Minibot, que el magnetismo hace que otorgue 1+1 a un esbirro aleatorio de la mano. Y tiene magnetismo también. Radar, el único hechizo que llevo, que escanea las 5 cartas inferiores de tu mazo. Roba todos los hechizos que encuentre y baraja tu mazo. Salvadora del lecho, que draga, y si es un esbirro le otorga el ataque y la salud de este esbirro, o sea que le da 2+2. Llevamos Atrapaluna, ya que es interesante la carta en sí y tiene buena sinergia con los magnetismos. También una vez que muere coloca Atrapaluna sumergido, que cuando lo robamos y lo invocamos, el grito de batalla es que invoca una copia. Entonces bajaríamos 2 robots con escudo divino y es buena carta. Gorillabot, si controlamos un robot vamos a robar otro. Llevamos una copia de guardia de bronce para obtener magnetismo y provocar. Doble amenaza replicante que tiene magnetismo, invoca 3 micro robots 1-1. Burbubot, una carta importante dentro del mazo una vez que tenemos mesa porque da escudo divino y provocar a los otros robots. Engranaje bélico, que tiene magnetismo y da 6-5, o sea que es un aumento significativo de las estadísticas y puede combar muy bien con casi cualquier robot más pequeño que tengamos en mesa. También llamo Ciliax por si necesitamos curación o aprovechar el embestir que tiene, y se puede combar ahí con otros robots. Y unidad de contención, que también tiene magnetismo y estadísticas 6-6, pero además en el momento en que muere invoca un esbirro aleatorio de coste 8. Bueno, el mazo en sí es a full mesa. Como ven, solo llevamos un hechizo que es para robar más. Entonces buscamos ir generando mesa y yendo magnetizándolo entre ellos para aprovechar las sinergias de robots. El mazo está lleno de ellos, así que todo bien. Bueno, vamos a las partidas. Vale, vamos contra un cazador. Y acá viendo la mano que tenemos, podría ir viendo la opción de quedármela tal como está, aprovechando que tengo la moneda y cazador generalmente no sale tan fuerte. Así que vamos a ir así. Eh, Luego ya veremos cómo aprovechamos el, la Chipa Bots que nos dé el coste 1. Vale. Como hace eso, voy a ir primero con este. Sí, vamos así. Vale, Chispa Bot de veneno. Em, Ahora podemos hacer esto y esto. Puede ser una opción. Y ir bufándolo. A ver si nos sale eso. Bueno, de todos modos, yo creo que el mejor plan de juego es hacer esto. Podemos hacer así. Y podría intentar hacer sobrevivir al... Pero no creo que valga tanto la pena, así que simplemente voy a bajar este otro y atacamos.
Mm, A ver, en turno 3 tenemos la opción de hacer estos dos, así que nos quedamos con buena curva. La idea es intentar hacer que el 3-5 crezca lo más posible. Si le sale la del zorro, eh, debería intentar matarlo y si no lo hace sería un error. Ah, bueno, ahí la pensó mejor. Vale, ahora que, bueno, como nos salió este turno 3 nos viene bien para ir haciendo presión. Vamos a atacar cabeza. Siguiente turno podemos darle escudo divino y provocar. Así que podemos atacar con el 4-2 y luego ir viendo qué hacemos. Doble secreto, vale. Eh, si son los que llevan el mazo, seguramente sea el que da. El que si gasta toda mi maná se activa. Así que bueno, vamos a bajar así primero. Eh, a ver, en radar puede estar interesante para ir consiguiendo robo. Pero también me podría interesar el robar este, porque va a estar bufado. Así que bastante bien. Vale, era la zombie abeja. Y aparecen de coste 2. Así que, bueno, vamos a atacar. Em, vamos a ir cabeza. Porque quizás si atacamos vamos a activar el. Bueno, eso quizás fue un misplay. Pensaba que era el secreto de que se iba a activar. Vale. em, vamos a ir así entonces. Y vamos a darle veneno a uno. Bueno, y con esto tenemos lethal, así que bien. Salió bastante rara la partida. Vale, vamos contra un cazador. Acá hay mando inicial, nos vamos a quedar los costes bajos. Coste 7 por afuera, no es algo que queramos tener en la mano pronto. Ojalá ir consiguiendo otro coste 1. Vale, yo creo que viendo la mano así podría saltar turno, pero eh, no creo que voy a bajarlo. Voy a bajarlo para ir haciendo daño y aparte amenazar de que pueda ocupar algún hechizo o algo, si es que lo tenía. Vale, eso nos salió bien.
Vamos así. Y así para bufarlo. Y lo voy a tradear para evitar algún plátano, cosas por el estilo. Siguiente turno podemos darle escudo divino y provocar, así que bien. Vale, vamos a ir con esto. Tradeamos acá y con esta cabeza. Eh, a ver, acá podemos hacer Gorilla God. Vale, acá seguramente robó el perro, así que hay que tener cuidado con eso. Jugamos el Gorilla God. Ojalá nos dé algún coste bajo. Eh, a ver, siguiente turno, turno 5. Yo creo que voy a ir con esto. Y vamos a tradear acá. Y seguimos yendo a cabeza. Siguiente turno, dependiendo qué cosa robemos. O jugamos esto y lo que salga. O podemos... Pero la idea va a ser siempre intentar ir tradeando acá. Y... Vale. Seguramente juegue el secreto de que obtenga 3+3. Si hace eso, quizás lo mejor sería... Voy a atacar con este, por si acaso sea uno congelante también. Vale, no era ese. Quizás sea la zombie abejas. Así que vamos a testear con esto primero. Vale, si lo era. Así mueren 3. Em, voy a jugar en torno a perro. Y voy a sacrificar a este. Y vamos a bajar este por acá. Para que si usa el perro tenga que atacar el 5-7. Bueno, 6-8 ahora. Uh, no jugué en torno a eso. Bueno, pero de todos modos, si tiene el perro, moneda perro ahora, no puede limpiarlo. Así que igual la tiene bastante difícil. Ojalá robar algo con magnetismo para aumentar el daño de los robots en mesa. Em, vale, parece que va a ser moneda perro. Pero solo se curaría 6. O sea, 3. Y aparte va a morir. Así que... Porque acá el escudo divino protege el daño. Así que estamos bien. Nos sale Ciliax. Em, yo creo que voy a jugar Ciliax. Le voy a dar magnetismo a este mismo. Porque no me interesa repartir el provocar. Porque si le da a provocar al gorila voz, después van a matar el 4-1. Si ocupa otro perro y así. Bueno, ahora se rindió, así que bien. Como ven, es un mazo muy presión. Vale, vamos contra mago. Acá me voy a quedar los dos coste 1. Simplemente porque podemos ir presionando la mesa así. Bueno, con esta salida podemos hacer turno 1. Turno 1 vamos con esto. Turno 2 hacemos esto. Y luego vamos viendo si ocupamos radar o algo para conseguir motor de robo. Podríamos jugar esto, pero mejor esperamos a turno 2 y hacemos esto que tiene 4 de daño y es molesto de matar. Así podemos ir presionando. Él dudó que haga moneda
Poder de héroe. Y si lo hace, sería bueno para nosotros. Vale, vale. Un hechizo. Bueno, nuestro plan de juego no va a cambiar, y menos ahora que tenemos este otro. Porque vamos a poder hacer turno 3 también también esto y quiera o no, 4 de daño. Y el escudo divino molesta bastante. Vamos con el otro. Y luego podemos dragar a la. Si es que los mata, podemos dragar a los. La carta que mete, el Atrapaluna Sumergido, que invoca dos copias. Así que bastante bien. O de hecho podemos ocupar en radar simplemente más que dragar. Balagal en mesa tiene maneras de lidiar con eso. Así que voy a robar. Vale, nos salieron las dos copias. Está súper bien. Y vamos a bajar acá. Y voy a tomar el automata. Porque el que más amenaza siempre en mesa. Gracias a que va subiendo el daño. Y aparte es interesante que parta con más vida y daño. Vale, salió como había pensado. Ahora puedo magnetizar. O si no, lo interesante también sería ocupar esto. El único problema sería que quizás le quede fácil matar a esto. Porque quedaría como un 5-7. Eh, en cambio, si uso esto, quedaría como un 8-7. Bueno, de todos modos, va a acabar muriendo. Así que quizás voy a hacer así. Y vamos a bajar a este y este otro. Así gana doble estadística y quedan los 4-2 en mesa. A ver, vale, fa cabeza. Eso es lo mejor que podía pasar. Y parece que va a ocupar algún tipo de área. Sí, vale. Eso no nos preocupa tanto porque ahora podemos seguir presionando. Podemos hacer esto. Y aprovechando que nos vino a este, podemos magnetizarlo. Así queda como un 6-7. Siguiente turno podemos magnetizar esto. Ahí el único problema que veo son las reverberaciones. Entonces quizás podamos magnetizar a este. Bueno, ahí vamos viendo. Si no, incluso puede ser este y depende de qué robemos. Ya vale, ocupa una reverberación. Eso es bueno. Y a ver, creo que no tengo manera de deshacerme del... A ver, busquemos acá algún magnetismo interesante. Investir, ¿vale? Eso está bien. Lo voy a dar acá. Mm,
Si bien podría sacrificarlo, quizás me interese más hacer el magnetismo en el 4-2, así que para ir haciendo más daño, porque podría protegerlo. A ver, voy a bajar este y voy a jugar magnetismo acá. Vamos a matar a este y 9 daño. Si lo mata van a salir los robots y lo voy a obligar a hacer 2 de daño ahí. Entonces luego puedo seguir con magnetizando con esto con alguno de los robots. Vale. Y mató uno. Ok. Vale, acá yo creo que voy a usar el robot 7 solamente. Vamos a bajar esto. Y vamos a magnetizar acá. Vamos cabeza. Ya podemos amenazar letal, así que hay que presionar. Por acá tengo los dos magnetismos de 6 de daño, así que bien. Aquí está el problema por el que no quería bajar a los costes 7. Pero si no se lo mato no afecta. Me salió un 6-8, así que bien. Y o se lo mata el mismo o lo tiene difícil porque voy a poder con un 8-8. Se lo mata el mismo y espera que le salga un coste 8 con Town o algo así. O si no, ya le gané. Y si no limpio todo, puedo magnetizar a cualquiera y ya tengo los 7 de daño. Vale, se lo va a jugar a buscar a que le salga un coste 8 interesante. Bueno, y con eso hemos ganado porque ya no, a menos de que saque una cortada sólida a coste 0, pero difícil. Bueno, vamos contra un pícaro. En este caso me va a quedar el coste 1. Los costes 4 son muy de late para ya ir ocupándolo. Acá podría bajar al coste 1 y no bajar al otro coste. O sea, bajamos al oscilador y el reparador no lo bajamos. Así podemos en el turno 3 magnetizarlo si es que sobrevive. O incluso jugar el gorila. Así que lo dejamos así. La idea principal sería ahora magnetizarlo, o sea, esperar que no lo mate. Vale, parece ser un pícaro secreto. Sí, vamos a magnetizar. Vale, tenemos un 4-6 en mesa, eso está súper bien. Siguiente turno podemos hacer esto o ir con este y este. Ahí depende que haga el rival. Vale. ¿Cómo hace eso? Yo creo que voy a ir con Gorilla Bot y buscar algún coste bajo para combinarlo con este. Bueno, de entre estos supongo que el dragón es la mejor opción, que nos da buena limpieza y aparte lo podemos combar con algún magnetizado. Vale, va a jugar un brebaje. Roba dos cartas y destruye. Ojalá mate el 3-4. Bien, eso salió súper bien.
Em, Ahora voy a hacer así y vamos a matar al 3-2. Y si ahora no puede matar al dragón, lo puedo magnetizar y hacer 18 de daño. Y más los 4 sería letal. Vale, tiene que ocupar eso. Está bien. Em, Acabo de ir con esto. Vale, tenemos un 10-10 en mesas. Está súper bien. Eso le va a dar algún secreto. Vale. Secreto de mago. Supongo que será el de armadura o protesto, quizá. Inflige 3 de daño, ¿vale? Uh, qué molesto. Puedo limpiarme la mesa. Bueno, vamos a ir con este. Porque seguramente sea protesto. Vale, si lo era. Ahora vamos a bajar este. Cierto que tiene magnetismo, pero bueno, si lo mata van a quedar los robots 1-1 en mesa y vamos a poder seguir combando con esto y este. De hecho, si no lo mata, mejor. Si yo lo puedo matar contra su esbirro y lo combo con esto. Vale, eso va a curar harto. Y bueno, ahora bajamos con esto y esto. Se nos bufa se nos bufa este. Y ahora podemos darle escudo divino y provocar a todos. Y aparte darle más estadística al 5-7. Vale, que era cangrejo. Vale, ahora vamos a bajar a primero este. Luego vamos con el que era cangrejo. O sea, con el rol langosta. Y ahora le vamos a dar escudo divino. A ver, pero primero vamos a perder un escudo divino acá. Y le vamos a dar escudo divino al resto ahora. Lo vamos a matar acá. Como ven, tenemos una muy buena mesa. Qué molesto. Eso le salió muy bien. Pero según yo este mazo es lo suficientemente sólido para aún poder ganar. Lo que necesito es robar, lo voy a bajar, robar el radar para obtener 5 robots. Así que o me sale la 2-2 para dragar el radar o en radar mismo, que sería lo ideal. Vale, seguramente busque el colosal. Y tiene 2 secretos, vale. Em, bueno, lo voy a jugar. Acá quizás en algunos escenarios sea bueno guardarse los robots para luego poder hacer sinergia magnetismo, pero este en particular como invoca 3 microbots, eh,
puede estar bien bajarlo porque seguramente alguno de los microbots pueda sobrevivir. Y bueno, si no sobrevives porque va a estar ocupando varias, tendría que estar atacándolo uno a uno y perdiendo daño. Bueno, acá si no nos sale radar estamos perdidos. No, de hecho ya perdimos.